Esa noche, la lluvia no dio tregua. Las calles del centro se convirtieron en espejos rotos, reflejando luces amarillas que titilaban como heridas abiertas. A las 10:17 de la noche, una llamada entró al 911 en un automóvil se había estrellado contra el muro del viejo puente del río. Una mujer, al volante, sin sobrevivientes. El agente Martín Aguirre, con más de 20 años en la fuerza, fue uno de los primeros en llegar. La escena le resultó extrañamente limpia. El auto, un sedán gris, tenía el frente destrozado, pero no había marcas de frenado en el asfalto, a ninguna. Y algo más. El cinturón de seguridad del conductor estaba cortado desde adentro. Aguirre lo notó enseguida. Había visto suficientes choques como para saber cuándo algo no encajaba. El informe inicial diría accidente, pero él sabía, en lo más profundo de su instinto, Q, no, low few. La mujer se llamaba Laura Méndez, 34 años, contadora, sin antecedentes. Vivía sola en un departamento modesto, aunque tenía un salario estable. Sus vecinos la describían como amable, reservada, puntual, pero uno de ellos, el portero del edificio, comentó algo que Aguirre no olvidaría. Desde hace unos meses, alguien la esperaba todas las noches frente al edificio. Un tipo en una camioneta blanca. Nunca bajaba, solo la miraba. El dato quedó anotado, pero sin pruebas, era solo una sospecha. En su escritorio, Martín revisó los registros del celular de Laura. Las últimas llamadas habían sido a un número sin nombre guardado. El mismo número se repetía a diario, a la misma hora, a las 10 de la noche. La llamada del día del accidente duró exactamente 11 segundos. 2 días después, un agente de tránsito entregó una copia de la cámara del semáforo más cercano al puente. El archivo, borroso y distorsionado por la lluvia, mostraba el auto de Laura y, unos metros detrás, una camioneta blanca, sin matrícula visible. Aguirre lo vio 1, 2, 10 veces. La camioneta no se detuvo ni cuando el sedán se estrelló. Pasó lentamente, casi con calma, y luego desapareció de cuadro. Pidió rastrear los vehículos similares registrados en la zona, pero la base de datos no arrojó coincidencias. Esa camioneta no existía. Revisando el celular de Laura, Aguirre descubrió algo más inquietante. Había videos cortos de apenas unos segundos, todos grabados desde su ventana. Mostraban el reflejo del vidrio, su respiración contenida, y al fondo, en la vereda de enfrente, un hombre de pie, bajo una farola. Siempre el mismo, siempre inmóvil. En el último video, tomado la noche antes del accidente, la voz de Laura se escucha susurrar. Ya sabe que lo vi. El archivo termina con un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado la puerta del cuarto. El análisis del teléfono reveló algo más. Mensajes borrados, recuperados por el equipo forense. No trates de denunciarme. Nadie te va a creer. ¿Sabes lo que hiciste? Nos vemos pronto. Aguirre frunció el ceño. No había indicios de relación amorosa, tampoco denuncias previas. Pro, algo, en ease. ¿Sabéis lo que hiciste, Lo? ¿Y si Laura no era una simple víctima? ¿Y si aquel hombre creía tener motivos? Una semana después, mientras revisaba los informes, Aguirre recibió un sobre sin remitente. Adentro, una fotografía impresa, el rostro de Laura, sonriendo, junto a otro hombre. Detrás, un fondo rural, un galpón, tierra, árboles secos. En el reverso, una fecha escrita con marcador negro en 13 de marzo, el mismo día, 3 años atrás, en que un joven había sido hallado muerto en un camino de tierra, víctima de un atropello. Caso cerrado, sin sospechosos. Accidente. Aguirre
sintió un escalofrío. El vehículo que había atropellado a aquel joven también era un sedán gris. Volvió al lugar donde se tomó la foto. El galpón aún existía. Puertas oxidadas, olor a humedad y a madera vieja. Dentro, halló huellas recientes y algo más marcas de neumáticos sobre el polvo. Du camioneta, blanca. Y en el suelo. Una inscripción hecha con pintura roja, apenas visible. No fue un accidente. Aguirre retrocedió, intentando ¿Quién la había escrito? Laura, el hombre de la foto, el conductor del atropello, o alguien que buscaba venganza. Esa noche, revisando el expediente del atropello, encontró un detalle que todos habían pasado por alto. El joven muerto se llamaba Tomás Gaitán. Su madre había fallecido poco después, y el único familiar vivo era su hermano Mayo R., un hombre llamado Héctor Gaitán, ex-mecánico, dueño de una camioneta blanca. La última ubicación conocida de Héctor coincidía con el barrio donde vivía Laura. Aguirre localizó la vieja dirección del hombre, pero la casa estaba vacía. El portón oxidado, la maleza creciendo por todos lados. Solo una silla frente a la entrada, y encima de ella, un papel con una frase escrita. Ahora, estamos a mano. Horas más tarde, encontraron la camioneta blanca, abandonada cerca del río. Adentro, el teléfono de Héctor, apagado. Nunca lo encontraron. El caso se cerró como accidente con posible participación de tercero no identificado. Pero Aguirre sabía que había sido algo más. Venganza, justicia o culpa. Nunca lo sabría con certeza. Solo una cosa lo perseguía desde entonces. La noche en que cerró el expediente, mientras guardaba las pruebas en una caja, vio la fotografía de Laura. La giró distraído, y notó una sombra detrás de ellos, una figura borrosa, de pie junto al galpón, como si alguien más hubiera estado ahí, observándolos. Desde ese día, cada vez que Aguirre maneja de noche, y una camioneta blanca aparece en el espejo retrovisor, siente que la historia no terminó, que alguien todavía está mirando. El edificio San Martín 812 se alzaba sobre una calle que había perdido su brillo hacía décadas. Nadie recordaba cuándo lo habían construido, pero todos coincidían en que tenía algo extraño. Los vecinos hablaban de ruidos, de luces que se encendían solas, de un olor constante a humo. Pese a eso, los alquileres eran baratos, demasiado baratos. Y fue precisamente por eso que Daniel Contreras, de 34 años, lo eligió. Trabajaba como diseñador gráfico, pasaba la mayor parte del día frente a la computadora, y lo único que buscaba era silencio. El silencio fue lo primero que lo inquietó. El administrador, un hombre delgado con un tic en el ojo, le entregó las llaves sin dejar de mirar el suelo. El 7 bytes está desocupado hace tiempo. Si nota algo raro, avíseme. ¿Raro cómo?, preguntó Daniel, sonriendo nervioso. El edificio es viejo, respondió el hombre. Eso es todo. El ascensor subía con un quejido metálico. En cada piso, el espejo interior devolvía su reflejo distorsionado, como si lo observara una versión cansada de sí mismo. Cuando llegó al séptimo, notó algo peculiar en el número 7. Del pasillo estaba escrito a mano sobre la pared. No era de metal como los demás. El 7 bytes olía a encierro. Había polvo sobre los muebles, pero nada fuera de lugar. En la pared del dormitorio, una marca redondeada más clara mostraba donde antes colgó un cuadro. En la coquina, la canilla goteaba un hilo de agua, constante, acompasado. Daniel encendió la luz, suspiró y murmuró para sí. Por fin,
Tranquilidad. El primer ruido lo despertó 3 noches después. Pasos lentos, casi arrastrados, cruzando el techo. Pensó en tuberías, en ratas, en cualquier cosa lógica, pero el sonido era demasiado humano. A la mañana siguiente, bajó a hablar con el portero, don Eliseo, un hombre robusto y callado. Disculpe, ¿quién vive arriba del 7 bytes? Eliseo levantó la vista despacio. Arriba no hay nada, señor. El edificio tiene 7 pisos. Daniel frunció el ceño. Imposible. Escuché pasos. El portero se encogió de hombros. Entonces, no venían de arriba. A partir de esa noche, los pasos se repitieron, a veces más fuertes, a veces acompañados por un murmullo ininteligible, como si alguien hablara del otro lado de la pared. Durante el día, el lugar parecía normal. Vecinos que evitaban cruzarse, puertas cerradas, olor a humedad y pintura vieja. Daniel comenzó a notar que el ascensor, cada tanto, se detenía solo en el 7º piso. Las puertas se abrían y nadie entraba. Un martes por la tarde, una mujer del 6º piso, de cabello gris y mirada cansada, le habló mientras él revisaba el correo. «Usted es nuevo, ¿verdad?» «Sí, hace una semana», respondió Daniel. Ella asintió despacio. «Si alguna noche escucha que lo llaman por su nombre, no contest». Daniel se quedó helado. «¿Cómo sabe mi nombre?» La mujer sonrió apenas. «Usted no me lo dijo». Y siguió caminando. Esa misma noche, Daniel salió del baño y notó que el espejo del pasillo reflejaba una sombra detrás suyo. Se giró. Nata volvió a mirar. La sombra seguía ahí. Why say move? Al encender todas las luces, vio que la puerta del baño estaba entreabierta. Adentro, el vapor del agua caliente empañaba el espejo. Sobre el vidrio, escrito con un dedo desde adentro, había un mensaje: no estás solo. El miedo se le clavó en el estómago. Pasó el resto de la noche en el sillón, sin dormir, con la televisión encendida a volumen bajo. A las 3:11 exactas, el ascensor se activó. El ruido del motor subiendo se escuchó hasta el living. Se abrió en el 7º piso, y alguien caminó hasta su puerta. 3 golpes secos. Silencio. Y luego, el sonido del ascensor, bajando otra vez. Días después, Daniel fue al archivo municipal. El edificio San Martín 812 figuraba en un expediente viejo a incendio en el 7º piso. Año 1998. Víctimas: una pareja, sin hijos. Causa: fuga de gas. Ninguna mención al 7 bytes. Lo más extraño fue descubrir que su contrato de alquiler no aparecía registrado, ni su nombre, ni su firma, ni su depósito inicial. Era como si nadie lo hubiese alquilado oficialmente. Cuando llamó a la inmobiliaria, el número estaba desconectado. Desesperado, decidió poner una cámara en el living para registrar los ruidos. La dejó grabando toda la noche. A la mañana siguiente, cuando revisó el archivo, el corazón le dio un vuelco. Durante más de 3 horas, la cámara mostraba la habitación vacía, hasta que una figura apareció lentamente, sentándose en el sillón, frente al televisor. Era borrosa, como hecha de humo, con el rostro ennegrecido. La figura se inclinó hacia el lente y susurró algo. Daniel subió el volumen. Solo alcanzó a escuchar una frase: no era tuyo el lugar. El archivo se cortó con un chasquido eléctrico. Esa tarde, Daniel bajó, furioso. El puesto de Eliseo estaba vacío. Solo había polvo, una silla caída y una libreta abierta. En una hoja escrita a mano, decía: el nuevo inquilino del 7 bytes llegó ayer. Espero que no sea como el anterior. La fecha 2 días antes de que Daniel se mudara. Cuando alzó la vista, creyó ver a Eliseo,
al fondo del pasillo. Pero el hombre estaba diferente. La piel grisácea, la mirada perdida. ¿Qué está pasando acá?, gritó Daniel. Eliseo lo observó en silencio. Antis tu murmurer. Usted no debería estar ahí arriba. Ese piso no existe desde hace años. Y desapareció entre sombras. Daniel corrió escaleras arriba, decidido a irse, pero el pasillo del séptimo estaba cambiado. Las paredes cubiertas de hollín, las puertas carbonizadas, el aire olía a humo viejo y metal quemado. El número 7 bytes apenas se distinguía. Adentro, las luces parpadeaban. Los muebles estaban derretidos y el espejo del baño, roto. En el suelo, con ceniza, un nombre: Daniel. En ese instante, el ascensor sonó. El timbre metálico anunció su llegada. Las puertas se abrieron y una figura humana salió, envuelta en humo. El rostro era el suyo, una versión calcinada, de ojos hundidos y piel agrietada. El otro Daniel sonrió y dijo: «Te dije que no era tuyo el lugar», y lo tomó del cuello. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía por el olor. El séptimo piso estaba tapiado, igual que siempre. No había señales de ocupación. El informe oficial decía: escucharon ruidos provenientes del sector clausurado, sin hallazgos. Pero en la recepción, las cámaras del ascensor mostraron algo imposible. A las 3:11, el ascensor subió solo. Se detuvo en el séptimo. Las puertas se abrieron, y alguien salió. Una silueta oscura, que caminó hasta el pasillo y se desvaneció. Desde entonces, el ascensor del edificio se detiene solo en el piso 7, y cada nuevo inquilino que llega, tarde o temprano, dice escuchar lo mismo. Pasos, rasgucos y una voz que susurra desde la pared: «No estás solo». Si te gustan los relatos de terror, suscríbete y nos vemos mañana.